Uno, dos, tres, probando. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor me los bendiga a todos ustedes. Son las 6 en punto de la mañana y estamos desde Panamá, cambiando la fecha. Nuestro calendario dice que hoy es el miércoles 1 de febrero. Nuestra lectura bíblica es Segundo de Crónicas 17. ¿Vale? No, estoy hablando. Según febrero, segundo mes del año, se fue el primer mes del año. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, tu bendición, Señor, porque estamos vivos. Y pedimos tu bendición, Señor, para el mes de febrero. Agradecidos con usted por el mes de enero. Oramos para que usted tome control de esta reunión. Que su Espíritu Santo nos dirija, que ponga en nuestra boca lo que tenemos que decir. Por Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, estamos listos para compartir pantalla. Agradeciendo a todos los que ya se van conectando. Vamos a ampliar esto. Perdón, la pantalla negra, lo que tengo que ver pantalla negra. ¿Sí? Vamos a necesitar esa. ¿Pero todavía? Bien. Este es el ministerio Conéctate a Jesús. La invitación para que se suscriban a nuestros canales. Nuestro curso, Feliz para Siempre. Y nuestro lema, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Nuestro objetivo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien me han enviado. Juan 17:3. Nuestro Dios, le pedimos por los que están conectados, por los que se van a conectar, por los enfermos de su pueblo, por los privados de libertad, Señor, más de 22,000 solo en la ciudad de Panamá, en la República de Panamá. Increíble, buen Dios. Dele tranquilidad a ese grupo especial. Que conozcamos, Señor, que en medio de sus dificultades y sus tribulaciones, el Espíritu Santo les acompaña. Sabemos que es así, Señor. Oramos por ellos, por Jesús. Amén. La Biblia al día para nuevos creyentes. Hoy nos toca Segunda de Crónicas 17, reinado de Josafat. Escuchemos.
Segundo libro de Crónicas, capítulo 17. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de Asera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes, Benail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat, y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá, y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos según sus casas paternas. De los jefes de los millares de Judá, el general Abnas, y con él 300,000 hombres muy esforzados. Después de él, el jefe Johanán, y con él 280,000. Tras este, Amasías, hijo de Zicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 hombres valientes. De Benjamín, Eliada, hombre muy valeroso, y con él 200,000 armados de arco y escudo. Tras este, Jozabat, y con él 180,000 dispuestos para la guerra. Estos eran siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá. A continuación, escuchemos la explicación o el análisis de este capítulo como cortesía de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica. Recuerde, si usted tiene un hijo o hija que está pensando esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creed en sus profetas. Es tu palabra. El Señor estuvo con Josafat porque siguió el ejemplo inicial de su padre, pues no buscó a los Baales, sino al Dios de su padre. Obedeció los mandamientos de Dios y no siguió las prácticas de los israelitas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículos 3 y 4. Este día queremos compartir
cómo alcanzar el éxito en todas las áreas de la vida. Josafat tuvo éxito en su reinado porque realizó 4 grandes actividades. 1. Buscó a Dios. En lugar de seguir la idolatría y adorar a Baal, a Sera y a los demás dioses paganos, se dedicó a buscar al Dios de Israel. Leyó los escritos sagrados para conocer la voluntad divina. Número 2. Obedeció los mandamientos dados por Dios. Como rey dio el ejemplo para cumplir los preceptos divinos y anduvo en los mandatos y preceptos. 3. Anduvo con orgullo en los caminos del Señor. De Josafat se dice que fue el único rey que se sentía orgulloso de transitar por los caminos de la verdad y la justicia. Por esa razón profundizó una reforma espiritual, quitando todos los altares paganos y la idolatría. Y número 4, conformó un grupo de instructores. Por todo el reino la gente necesitaba ser instruida en la ley de Dios. Su seguridad estribaba en la comprensión de esta ley. Josafat debió gran parte de su prosperidad como gobernante a estas sabias medidas tomadas para suplir las necesidades espirituales de sus súbditos. Hay mucho beneficio en la obediencia a la ley de Dios. En la conformidad con los requerimientos divinos hay un poder transformador que imparte paz y buena voluntad. Profetas y Reyes, página 142. Los resultados de la consagración total a Dios se resumen de la siguiente manera. Las naciones vecinas tuvieron temor de atacar a Jerusalén. Los filisteos le llevaban tributos en oro y plata. Los árabes le llevaron 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Almacenó grandes provisiones en las ciudades de Judá. Formó un poderoso ejército. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro Profetas y Reyes, página 143. Hay mucho beneficio en la obediencia a la ley de Dios. En la conformidad con los requerimientos divinos hay un poder transformador que imparte paz y buena voluntad entre los hombres. Si las enseñanzas de la palabra de Dios ejercieran una influencia dominadora en la vida de cada hombre y mujer, y los corazones y las mentes fuesen sometidos a su poder refrenador, los males que ahora existen en la vida nacional y social no hallarían cabida. Oremos. Dios Todopoderoso, produce en nuestro ser el deseo de buscarte diariamente por medio de la lectura de tu palabra, para ser obedientes a tus instrucciones. Por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. En los profetas. escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Para mis pies es tu palabra. Mañana estaremos estudiando Segunda de Crónicas, capítulo 18. Micaías profetiza la derrota de Acab. Agradecemos a la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica por la cortesía de compartir con nosotros su programa especial para el estudio diario de la palabra de Dios, Creer en sus profetas. Es tiempo de orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, agradecido, Señor, estamos por este primer segmento, la Biblia al día. Oramos, buen Dios, para que el estudio de la palabra de Dios, un capítulo por día, pueda lograr nuestros objetivos. Por Jesús. Amén. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Una invitación para que se quede con nosotros para el segundo segmento, cuyo título es La mano de Dios al timón, nuestra historia.
Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de tu hermano en Cristo, José Moreno. Bendiciones. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Estamos en el segundo segmento de la programación del día de hoy, 1 de febrero del año 2023. La mano de Dios al timón, nuestra historia. La tierra ayudó a la mujer. Lectura bíblica, Apocalipsis 12:16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. Oremos. Gracias, nuestro Dios, por permitirnos, oh Señor, estudiar su palabra. El libro de Apocalipsis y la historia y nuestra historia nos dan, Señor, el vistazo mejor escrito de cómo debemos nosotros permanecer en el presente, ya que conocemos nuestro pasado y que nos garantiza nuestro futuro. Oramos, buen Dios, para que usted tome el control de nuestra historia y el propósito de la misma pueda obtenerse en cada uno de nosotros y de los que escuchan esta programación. Porque sí. Amén. Durante el primer mes de este año hemos estudiado la primera parte del primer capítulo de A menos que olvidemos. El libro La mano de Dios al timón. Estamos en nuestra quinta semana del año y nos toca estudiar ahora la segunda parte del capítulo 1, cuyo título es Y la tierra ayudó a la mujer. Repasando lo que vimos en el primer mes. Resulta que en el primer mes empezamos estudiando lo sucedido el 14 de febrero de 1556. La catedral de Oxford, en Inglaterra, bullía de sacerdotes y de prelados. Entre ellos se destacaba la serena figura de Thomas Cranmer, respetado arzobispo de Canterbury. Primado. ¿Qué es un primado? Según el diccionario de la Real Academia, primero o más preeminente de todos los arzobispos y obispos de un reino o región. Ya ejerzan sobre ellos algunos derechos de jurisdicción o potestad, ya solo goce de ciertas prerrogativas honoríficas. Este era el título que tenía Thomas Cranmer en Inglaterra. Pronto a ser degradado de su elevada investidura eclesiástica, debido a que se convenció de que lo que la iglesia estaba enseñando en aquella época no estaba en armonía con lo que la palabra de Dios decía. La revolución religiosa en marcha en aquel entonces proporcionó a Inglaterra las condiciones indispensables para la implantación de una religión nacional. La supremacía papal fue rechazada y en su lugar el rey se entronizó como cabeza de la iglesia, gracias a Thomas Cranmer, que fue el primero en mostrarse contrario a lo que la iglesia estaba enseñando, que no iba en armonía con la iglesia, con la Biblia. Sin embargo, muchas costumbres y ceremonias de origen romano permanecieron incorporadas en su culto. Gradualmente, el derecho de cada ciudadano a adorar a Dios según los dictámenes de su propia conciencia pasó a ser ignorado. El monarca llegó a exigir que todos los ciudadanos aceptasen los dogmas y la liturgia formulados por la iglesia oficial. Se le prohibió al pueblo, so pena de fuertes multas y prisión y destierro, que asistiera a cualquiera reuniones religiosas que no fueran las sancionadas por la iglesia. Recuerden que ahora el monarca de la iglesia era el gobernante
de la ciudad. Los que no pudieron dejar de reunirse para adorar a Dios, tuvieron que hacerlo en callejones oscuros, en sombrías buhardillas, o sea, unos cuartitos que se hacían muy pegados al techo, normalmente para guardar por forma de depósito, pero en otras ocasiones eran cuartitos de alquiler para viajeros. En estaciones propicias en los bosques a medianoche, estas estaciones propicias en los bosques a medianoche eran pequeñas cuevas. Hasta aquí, mis queridos hermanos, el repaso de lo que vimos el primer mes de este año, en el mes de enero, que corresponde a lo ocurrido entre el 14 de febrero de 1556 y el 24 de agosto de 1572, fecha la noche negra de los seguidores de la verdad. Miremos ahora nuestra segunda parte de este primer capítulo, La tierra ayudó a la mujer. Durante el reinado de Jacobo I, quien nace en 1603 y pasa al descanso en 1635. Durante el reinado de Jacobo I, muchos líderes religiosos disidentes fueron perseguidos, lanzados en sombrías mazmorras y finalmente ejecutados. Juan Greenwood, dirigente de un grupo llamado Padres Peregrinos, pagó con sangre su inconformidad con los retos de idolatría existentes en el culto oficial. Sus seguidores decidieron entonces que Inglaterra había dejado de ser lugar habitable. Recuerden que primero gobernaba el Papa, luego la función del Papa fue quitada y pasó a gobernar el rey o el gobernante del país, pero se trajo todos los ritos y costumbres que habían adquirido desde la época que los romanos tenían el poder. O sea que Roma tenía el poder, la iglesia tenía el poder. Así que recuerden que estamos en Inglaterra y se esperaba que la iglesia fuera dirigida según los dictámenes que presentaba la Biblia, pero no fue así. La cosa se puso peor. Con sorprendente arrogancia, el rey declaró su disposición de hacer que los disidentes, miren quién lo hizo, el rey. Acuérdense que el rey era el que gobernaba la iglesia. Se conformaran o, de lo contrario, que fueran expulsados del país, o sea, de Inglaterra, o tratados todavía peor si no eran expulsados. La amenaza era seria. Urgía tomar decisiones de resguardo, vislumbrando días sombríos. Los padres peregrinos decidieron con su pastor, Juan Robinson, cruzar el Canal de la Mancha y establecerse en las tierras libres de Holanda, territorio conquistado por la Reforma. La Reforma es el grupo que iba en contra de lo que se enseñaba en las iglesias oficiales. Posteriormente, planearon cruzar las aguas del Atlántico. Eso significaba que tendrían que venir a América, teniendo en vista alcanzar la playa de la América del Norte. Donde soñaban establecer una iglesia sin papa y un estado sin rey. Recuerden que primero fue la iglesia gobernada por el papa, quien persiguió a los reformistas, y luego fue la iglesia gobernada por el rey. ¿Ok? Simultáneamente con los movimientos de la Reforma en Europa, los navegantes ibéricos
recorriendo mares nunca antes navegados, descubrieron el nuevo mundo. Dios, en sus insondables designios, estaba preparando otro lugar de refugio para la mujer, la iglesia. Entonces, afligida por la espada inclemente del servicio del autoritarismo, después de 3 años de planificación, los peregrinos parecían estar preparados para iniciar el gran viaje a través del Atlántico. Comenzaron la heroica aventura en una vieja embarcación llamada Speedway, el 22 de julio de 1620. Recuerden esa fecha, 22 de julio de 1620. Cuando el viento echó las velas, expresaron entre lágrimas, oraciones y cantos de loor a Dios su determinación de seguir rumbo al occidente, con el propósito de encender en el nuevo mundo la llama de la libertad. No tardaron, empero, en llegar a la conclusión de que el viejo barco en que habían iniciado el viaje no ofrecía seguridad suficiente para la travesía marítima. Decidieron, por tanto, en Plymouth, Inglaterra, tomar otro barco, el Mayflower. Este es más famoso, más conocido por todos, ¿verdad que sí? Con el cual continuaron la gran epopeya en dirección a lo desconocido. Eran en total 120 los pasajeros que iniciaron. El 6 de septiembre, ¿verdad? 22 de julio, ahora 6 de septiembre de 1620, pregunta de examen, la segunda etapa del censo itinerario. 2 pasajeros adicionales fueron añadidos posteriormente al grupo. Eran 2 pequeños bebés que nacieron durante el viaje. Después de una tormentosa aventura que duró 67 días, el Mayflower ancló junto al litoral del nuevo continente en un día invernal de noviembre. Antes de desembarcar con sus Biblias, diarios, ropas y los pocos objetos de uso personal, firmaron un documento histórico. 67 días duró el viaje. 2 meses y 7 días. El pacto del Mayflower. El pacto del Mayflower. Reconocido posteriormente como auténtica Carta Magna de la Libertad. Una extraordinaria declaración de principios que preparó el camino para la implantación de los ideales democráticos basados en la separación del Estado y la Iglesia. El desembarco ocurrió en el inicio de un riguroso invierno, con sus inclementes tempestades de nieve. El largo periodo vivido a bordo de una pequeña embarcación los dejó durante la estación invernal físicamente debilitados y susceptibles a la neumonía tan común en aquellos días. Como resultado de los 104 peregrinos, 54 murieron, más de la mitad, durante el primer año. Las mujeres fueron las que más sufrieron. Solamente 5 entre las 18 esposas lograron sobrevivir. Terrible. Hubo momentos en que apenas 7 colonos mostraron estar físicamente en condiciones de cuidar a los demás enfermos. Con el advenimiento de la primavera, las perspectivas se tornaron más brillantes. Pudieron entonces dedicarse a la caza, la pesca y la recolección de frutas silvestres. La plantación de maíz produjo buenos resultados.
La construcción de casas fue acelerada y las relaciones con los indios, que al principio se caracterizaron por la hostilidad, se tornaron cordiales y pacíficas. Hasta aquí, mis queridos hermanos, la clase del día de hoy de nuestra historia denominacional. Estamos en el primer capítulo de La mano de Dios al timón, cuyo título es Y la tierra ayudó a la mujer. La próxima semana veremos a Guillermo Brantford descubriendo las impresiones vividas, describiendo las impresiones vividas durante aquella transición de estación. Les esperamos entonces el próximo miércoles cuando estaremos estudiando nuestra historia. Es tiempo de orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos repasar nuestra historia. Oramos, Señor, para que el próximo miércoles podamos continuar con este. Porque amén. La invitación, mis queridos hermanos, es para que podamos estar listos para el próximo miércoles. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Una invitación especial para que se queden con nosotros con el segmento que a continuación viene, que es Reflejemos a Jesús, el devocional para nuevos creyentes de nuestra hermana Elena G. de White. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Bendiciones. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús, y este es nuestro tercer segmento de la mañana, titulado Devocionales para nuevos creyentes. Hoy tenemos de Reflejemos a Jesús en nuestra quinta semana, el devocional titulado La ley es una revelación de la voluntad y el carácter de Dios. 1 de febrero. Romanos 7:12 nos presenta el versículo. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Escuchemos.
Disculpen la demora. Se trabó el sistema. Ya estoy con ustedes. A veces ocurren estas cositas que hace rato no ocurrían. Ya estamos. Bien, ya estamos con ustedes. Hacía tiempo no ocurría eso. Todos tenemos una meta, un sueño. Bienvenidos al devocional. ¿Has intentado obviar una respuesta? Reflejemos a Jesús de Elena G. de White, 1 de febrero. La ley es una revelación de la voluntad y del carácter de Dios. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos capítulo 7, versículo 12. Muchos maestros en religión aseveran que Cristo abolió la ley por su muerte y que desde entonces los hombres se ven libres de sus exigencias. Algunos la representan como yugo enojoso y en contraposición con la esclavitud de la ley, presentan la libertad de que se debe gozar bajo el Evangelio. Pero no es así como los profetas y los apóstoles consideraron la santa ley de Dios. David dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Salmos 119, 45. El apóstol Santiago, que escribió después de la muerte de Cristo, habla del decálogo como de la ley real y de la perfecta ley, la de la libertad. Santiago 2:8 y 1:25. Y el vidente de Patmos, medio siglo después de la crucifixión, pronuncia una bendición sobre los que lavan sus ropas o guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14. El aserto de que Cristo abolió con su muerte la ley de su Padre no tiene fundamento. Si hubiera sido posible cambiar la ley o abolirla, entonces Cristo no habría tenido que morir para salvar al hombre de la penalidad del pecado. La muerte de Cristo, lejos de abolir la ley, prueba que es inmutable. El Hijo de Dios vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Isaías 42:21. Y con respecto a sí mismo declara, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 48. La ley de Dios por su naturaleza misma es inmutable. Es una revelación de la voluntad y del carácter de su autor. Dios es amor y su ley es amor. Sus dos grandes principios son el amor a Dios y al hombre. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10. El carácter de Dios es justicia y verdad. Tal es la naturaleza de su ley. Dice el salmista, tu ley, la verdad. Todos tus mandamientos son justicia. Salmos 119, 142 y 172. Y el apóstol Pablo declara, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Semejante ley, expresión del pensamiento y de la voluntad de Dios, debe ser tan duradera como su autor.
Es obra de la conversión y de la santificación reconciliar a los hombres con Dios, poniéndolos de acuerdo con los principios de su ley. Al principio el hombre fue creado a la imagen de Dios. Estaba en perfecta armonía con la naturaleza y la ley de Dios. Los principios de justicia estaban grabados en su corazón. Pero el pecado los separó de su Hacedor. Ya no reflejaba más la imagen divina. Mas de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que el hombre fuese reconciliado con Dios. Por los méritos de Cristo puede restablecerse la armonía entre el hombre y su Creador. El conflicto de los siglos, páginas 519 y 520. Gracias por escucharnos. Ahora queremos invitarte a compartir los tesoros que Dios ha puesto en tus manos. Visítanos y comparte en www.devocionmatutina.com. A continuación tendremos la escuela sabática para nuevos creyentes. Durante un año completo, los nuevos creyentes deben, según la recomendación, estudiar un material diseñado para ellos. Y este material se titula Guía de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Primer trimestre, la huella de Jesús. Estamos en la tercera lección, en la quinta lección del trimestre, cuyo título es El mundo al revés. El versículo para memorizar es Lucas 24, 25 y 26. Entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, pedimos su dirección, Señor, a la hora de estudiar la guía de escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de Cristo supera los prejuicios raciales. Nuestro concepto clave para esta semana es romper barreras. Así como le presentó el mensaje de salvación a un respetado erudito llamado Nicodemo, también se lo presentó a una mujer de dudosa reputación que algunos le han llamado María Magdalena. El mensaje de Jesús puede derribar las barreras culturales, étnicas, sociales, económicas y, por supuesto, espirituales. Nuestro testimonio en la semana encontramos a un joven que luchó y triunfó. Él dice: sentí que me encontraba muy lejos de Dios.
a pesar de que daba clases en una escuela cristiana. Pero Dios deseaba un cambio para mi vida. Jesús continuó buscándome a pesar de mi letargo espiritual. Y lo mejor de todo es que Jesús me halló y yo le hallé a él. Todo cambió cuando leí la historia de alguien que había encontrado a Dios en la Universidad de Harvard. Su testimonio me motivó intensamente. Decidí asistir con fidelidad a la iglesia, estar atento a los sermones y mensajes y leer diariamente la palabra de Dios. Durante la semana siguiente fueron eliminadas las cataratas que obstruían mi visión de la vida y el mundo. La fe y la claridad de propósito volvieron a mi vida. Finalmente, reconocí que solo Dios puede otorgarle sentido y dirección a nuestras vidas. El día lunes vimos la historia de Nicodemo y su encuentro con Jesús, registrada en Juan 3, 1 al 21. Y allá pudimos responder las preguntas. ¿Qué era Jesús para Nicodemo? ¿Quién le dijo a Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Según Jesús, ¿cómo ocurre el nuevo nacimiento? Todo esto lo encontramos registrado en Juan 3, 1 al 21. No se nos dice nada en Juan 3 en cuanto a la respuesta de Nicodemo al llamamiento de Cristo. Sin embargo, por las declaraciones de Juan 7, 57 al 52 y Juan 19, 39, sabemos que él, Nicodemo, estaba dando firmes pasos en el camino del Señor. El día martes estudiamos, nos faltó el martes. Bueno, el día martes estudiamos derribando barreras. Así que no la pusimos más. Derribando barreras. Allá leímos en Juan 4, 4 al 9. ¿Qué respondió la mujer a la petición de Cristo? El encuentro de Jesús con la mujer de Samaria, la samaritana. Al leer Juan 4, 10 al 15, respondimos a la pregunta ¿en qué sentido eran diferentes aquellos dos tipos de agua? Y leyendo Juan 4, 29 al 41, encontramos la respuesta a las dos preguntas siguientes. ¿Cómo respondió ella a dicha aseveración? ¿Qué dijeron los demás samaritanos? Elena G. de White dice en El Deseo de toda la gente, capítulo 19, página 171. Esa mujer representaba la obra de una fe práctica. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe el agua viva llega a ser una fuente de vida. El que la recibe llega a ser un dador. Y para hoy miércoles tenemos pero yo os digo, basado en Mateo 23, 1 al 28 y Marcos 5, 21 al 44. Los fariseos constituían un grupo religioso muy estricto y hostil a Jesús y a sus enseñanzas. Ellos creían que Jesús estaba socavando la ley de Moisés. ¿Qué cosas valoraban los fariseos y los maestros de la ley? Las estrictas reglas de los fariseos hacían que la gente viviera preguntándose, ¿seré yo lo suficientemente bueno como para entrar en el reino de Dios? Jesús comenzó su ministerio con el mensaje, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Mateo 4, 17. En el Sermón del Monte, que abarca los capítulos 5 y 7,
del Evangelio de Mateo, Jesús explicó la naturaleza de su reino. Los discípulos y la multitud escucharon maravillosos aquellas palabras que contradecían las enseñanzas de los dirigentes religiosos. Jesús estaba llevando a cabo un cambio radical respecto a lo que la gente conocía hasta ese momento. En cada uno de los siguientes pasajes, ustedes van a encontrar la frase, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Mateo 5, 21 y 22. Ustedes oyeron decir, pero yo os digo. Mateo 5, 27 al 28. Ustedes oyeron decir, pero yo os digo. Mateo 5, 38 al 39. Ustedes oyeron decir, pero yo os digo. Y Mateo 5, 43 y 44. Nuevamente se repiten. Ustedes oyeron decir, pero yo os digo. Veamos algunos de estos pasajes mencionados. Mateo 5, 21 y 22. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si traes tu comida, 21 y 22, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5, 27 y 28. Nos saltamos a un par de versículos y vamos al 27. Hablando sobre el adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Es interesante este pasaje porque nos abre la mente para entender realmente lo que significa adulterio. Versículos 38 y 39 del mismo capítulo. Hablando ahora sobre la venganza. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo que no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Quizá esto no te haya gustado, ¿verdad? Miremos el versículo 43 y el 44, hablando sobre el amor a los enemigos. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así que aquel jefe tuyo que te robó tu cheque, como ocurrió conmigo, cuando me pagaron la mitad de lo que tenían que pagarme, yo no recuerdo si en aquel entonces yo oré por ella, pero no recuerdo haber orado por ella, pero bueno, el Señor sabrá si oré o no oré. El asunto está que
Dios es el que toma la situación en su mano, no la tomes tú. Ora por el que te hace mal. Bueno, mis queridos hermanos, hemos visto el día de hoy la lección de escuela sabática para nuevos creyentes con el título El mundo al revés. Y para hoy, pero yo os digo. ¿Oíste que fue dicho? ¿Ustedes oyeron decir? Pero yo os digo. Una invitación para que nos acompañen mañana cuando veremos de la tristeza al gozo, basada en Lucas 24, 13 al 35. No olvides suscribirte a nuestros canales. Una invitación para que a continuación escuche la escuela sabática regular a cargo de mi querida esposa Rosita. No sin antes recordarte que al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Ha sido una presentación de la escuela sabática para nuevos creyentes del ministerio Conéctate a Jesús, en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Les espero mañana, si el Señor nos lo permite. Bendiciones. Tengo que dar la introducción. Así que no te preocupes. Ha tomado un minuto. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús, y estamos aquí para nuestro último segmento del día, la escuela sabática regular. Este trimestre quiero recordarles nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Administrar para el Señor hasta que Él venga. Con ustedes, mi querida esposa Rosita, y la lección de escuela sabática regular para el día de hoy. Escuchemos. Amor, ahora sí, el tiempo es tuyo. Buenos días, hermana Magali. Creo que es usted la que está ahí. Buen día, bendiciones. Saluda a las redes sociales, mi hermana Magali, por favor. Bueno, a cada uno de los amigos que están en las diferentes redes sociales, muchas bendiciones. Muy buen día, igual que cada uno de todos los días, que el segmento que se va a dar en este momento sea de gran ayuda, de gran de bendición, de conocer más los planes de Jesús para la vida de cada uno de nosotros. Así que bienvenidos todos y bendiciones. Gracias, hermana Magali. Muy bien, mis queridos hermanos, les dejo en compañía de mi querida esposa Rosita. Ustedes ya la conocen. Ella también es apellido Moreno, aunque la hermana Magali sea apellido Martínez Jiménez. Rosita es solo Moreno, aunque de vez en cuando se pone el Baker por ahí. Pero bueno, vamos a ver. El Baker dice ya que es el original, el Moreno es prestado. Así que ese problema lo tiene ella, no yo. Yo solo soy Moreno. Bendiciones, bye bye. No te metas en problemas. Toda la vida seré Baker. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Buenos días tengan todos. Espero que estén disfrutando de las bendiciones del Señor. Hoy es miércoles 1 de febrero. ¡Oh! Ya se fue el mes de enero rapidito. Así es. Así que vamos a meternos en materia. Ya son las 7 de la mañana y me dijeron que a las 7 en puntito tenía que empezar. Así que vamos a compartir pantalla y a meternos en el asunto de hoy, que es un asunto muy delicado. Así que vamos a ver cómo nos manejamos con este tema.
Así que vamos a pedirle al Señor que nos dirija y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por permitirnos ver este nuevo día. No era prometido, Señor, pero por tu gracia, por tu amor, tu misericordia con cada uno de nosotros, hoy estamos aquí con vida. Dirígenos, Señor, que podamos tener la disposición de aprender la lección que tienes preparado para cada uno de nosotros. Danos sabiduría, Señor. Yo sé que siempre la has querido dar. Ayúdanos, Señor, que podamos recibir, ser receptores, tener el corazón abierto, una mente abierta para recibir los mensajes que tienes conforme a tu palabra. Dirígenos hoy en este estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Estamos estudiando la guía de estudio de la Biblia, titulado Administrar para el Señor hasta que Él venga. Y yo considero que estamos en la Universidad de Cristo. Toda la vida siempre he dicho que el Espíritu Santo es nuestro profesor por excelencia. Y hoy seguimos en la Escuela de Cristo, estamos sentados a sus pies y vamos a aprender un poco más acerca de cómo administrar los recursos que han sido puestos en nuestras manos y que el Señor quiere que seamos coadministradores de esos recursos hasta que Él venga por segunda vez. Así que el propósito de esta guía de estudio es desarrollar una confianza tan profunda en el Señor que nos mantenga fieles hasta el final, sin importar las circunstancias que se nos presente en el camino. Y esta lección número 5 nos está ayudando a afrontar una situación en donde lamentablemente algunos de nosotros hemos caído. Yo soy una de las que cayó en la trampa. Así que estamos afrontando las deudas. Esta es la lección número 5. Y en esta lección nosotros hemos estado aprendiendo cuáles son las razones para no endeudarnos y cómo abordar las deudas. Hermana Magali, yo creo que usted tiene su micrófono encendido y yo estoy oyendo algunos ruidos. Ajá, perfecto. Entonces, tenemos el versículo para memorizar esta semana que viene de Proverbios 22:7 que nos dice: el rico domina a los pobres y el que toma prestado es esclavo del que presta. Yo me pongo a pensar, ¿cuántos de nosotros no somos esclavos de la deuda? ¿Cuántos de nuestros países centroamericanos no estamos como esclavos de los países ricos que prestan a nuestras naciones pequeñas? Y si usted mira la deuda que tiene en su país, usted se va a quedar asombrado, porque si por ejemplo, si a Panamá se le exigiera que pagara su deuda externa inmediatamente, no tendríamos el recurso para hacerle frente a ese pago. Eso implica que seguiremos siendo esclavos de los países ricos, que son los que le prestan a los países pobres. O sea, viéndolo desde el punto de vista macro, y nosotros, los chiquititos, también estamos expensos a estar pidiendo prestado, ya sea a los bancos, a los prestamistas, pidiendo crédito en las tiendas. Todos nos vemos sujetos a este asunto. Hoy vamos a ver las tácticas de fianzas y de enriquecimiento rápido. Cuando yo vi la palabra fianza, yo me quedé, ¿será que es que le vamos a pagar la fianza a alguien que está detenido? Y de repente digo, no, mejor busco la palabra en el diccionario a ver qué es lo que significa fianza. Y gracias a Dios la busqué porque estaba bien lejos de lo que estaba pensando. Así que hoy vamos a ver las tácticas de fianzas y de enriquecimiento rápido. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de este tema. La Biblia es muy clara en cuanto a que Dios no quiere que sus hijos se hagan responsables de las obligaciones de deuda de los demás.
en el libro de Proverbios el Señor nos ha advertido sobre la fianza. ¿Qué significa fianza? Es salir de consignatario o de fiador de otra persona. Quiere decir que usted se comprometió a pagar la deuda de otro si esa persona, por A o B motivo, no la puede pagar. Vamos a ver cuál es el mensaje que nos tiene la palabra de Dios en Proverbios 6, 1 al 5, Proverbios 17, versículo 18 y Proverbios 22, 26 acerca del tema de las fianzas. Y tengo que admitir que en esta lección vamos a aprender dos trampas financieras y son trampas bien grandes. Así que espero que usted no caiga en ninguna de las dos. La primera trampa es ser fiador y Proverbios 6, 1 al 2 nos dice, hijo mío, miren cómo se los dicen, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, número 1, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. No salgas de fiador a una persona que no conoces. Pero el texto no termina allí. En el versículo 3 al 5 nos dice lo siguiente. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Del 3 al 5, esta versión, no me di cuenta que no la tiene tan clara. Yo vi otra versión en donde decía que en la primera parte del versículo 1 y 2 hablaba acerca de ser fiador del extraño. Y en el versículo, es más, tengo la Reina Valera aquí mismo. Qué bueno es tener la Biblia aquí al lado. En la Reina Valera yo creo que es la versión en donde la leí, en donde nos habla, Proverbios 6:3, nos habla que ni al amigo le debo salir de fiador. Aquí dice, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Sí, es la misma versión. Ok, entonces quiere decir que la ley fue en inglés. Eso pasa cuando uno estudia en varios idiomas y de repente uno se queda, bueno, ¿y ya dónde fue que lo leí? Va a ser en el inglés, en donde dice que al amigo tampoco le debo salir de fiador. Y me dice, humíllate y asegúrate. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela y como ave de la mano del que arma lazos. No salgamos de fiador ni al extraño ni al amigo. Y nos dice Proverbios 22, 26 al 27. El hombre falto de entendimiento se compromete y sale fiador a favor de su prójimo. Wow. No te comprometas por otros ni salgas fiador de deudas ajenas, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. Oh, si Salomón quería ser un poco más drástico, no creo que hubiera podido ser. O sea, te lo está diciendo clarito. Primero, eres falto de entendimiento si te comprometes y sales de fiador. Segundo, te dice, no salgas de fiador por deudas ajenas, porque si lo haces, tendrás que pagar. Y si es necesario que te quiten la cama, pues te la van a quitar y te vas a quedar sin un lugar donde dormir. O sea, más claro no puede estar. La garantía generalmente se produce cuando una persona con poca solvencia busca un préstamo de una institución crediticia y no califica para el préstamo. ¿Por qué existe la figura del fiador? Justamente por eso. Una persona, y me voy a poner de ejemplo, el primer préstamo que hice, si la memoria no me falla, fue para comprar mi primer carro.
Y recuerdo que el banco me dice que yo nunca había hecho préstamos, no tenía un historial de crédito para saber, ellos no tenían manera de saber si yo era buena paga o mala paga, y necesitaban que yo tuviera un fiador. Y bueno, como yo no conozco a nadie, yo digo, bueno, aquí no hay de otra, le pediré a mi mamita que me firme como fiadora. Mi mamá me dijo que no había ningún problema y ella firmó como fiadora porque ella sabe que necesitaba crear un historial crediticio, por un lado, y por el otro lado, ella sabe cómo me educó y me crió y sabe que yo iba a ser responsable en pagar la deuda. Gracias a Dios no la defraudé en ese aspecto. Así que se pudo hacer esa situación. ¿Pero por qué? Porque yo no tenía un historial. Pero en otros casos hay personas que no tienen realmente los recursos necesarios o el nivel económico o la entrada económica, el salario para pedir prestado el monto que están pidiendo prestado. Entonces, la institución crediticia le pide un fiador y que si ellos consiguen un fiador, entonces se les puede dar el préstamo. Así que ellos le dicen, realmente no calificas, consíguete un amigo con solvencia y entonces el banco te va a otorgar el préstamo. Y en caso de que incumplas, pues esa persona se hace responsable de pagar. A veces hemos tenido la situación que un hermano, miembro de la iglesia, se acerca a ti para pedirte que firmes como fiador. ¿Cuál debe ser tu respuesta? La Biblia dice que nunca debo hacer eso. Y tengo una muy buena amiga que me confió, me dijo que una hermanita de la iglesia, una jovencita, le pidió que si le podía salir le podía firmar como fiadora, y ya viendo que pues una muchacha siempre ha sido muy responsable en sus cosas en la iglesia y todo lo demás, le dijo que no había ningún problema. Oiga, la muchacha agarró el dinero, se largó para Estados Unidos y más nunca se le ha visto, y quedó la hermana pagando una deuda que no era de ella. Y ella misma me dijo, más nunca salgo de fiadora, ni siquiera para un hermano de iglesia, porque no me vuelve a pasar lo mismo. Así que es necesario que nosotros como hermanos le pidamos a Dios la sabiduría para decir que no de una manera que pues el hermano entienda que el decir que sí estaría violando los preceptos bíblicos. Así que no nos podemos hacer responsables de las deudas de los demás, pero eso no nos impide ayudar a los demás. O sea, usted de repente, si alguien le pide $5, usted le puede dar $5, pero no se comprometa a asumir la deuda de esa persona. Por otro lado, ¿qué pasa si es un familiar el que te está pidiendo ser fiador? Como en el caso que yo le pedí a mi mamá. Dice la guía de estudio que a veces los adolescentes, como en mi caso, aunque yo no era adolescente, ya yo estaba trabajando, claro, sí era adolescente, pero no era adolescente. No era adolescente. Yo estaba trabajando, yo tenía creo que 19 años, 20 años cuando pedí el préstamo. No, miento, yo tenía 23. Así que ya yo había empezado a trabajar de los 16, así que ya yo tenía una trayectoria de estar trabajando, tenía un puesto permanente y todo. Así que mi mamá pues se confió, digo yo. Sin embargo, hay adolescentes que le piden a los padres que firmen como fiadores en su primer auto, o los hijos adultos mayores, como en mi caso, le piden a los padres que firmen un préstamo comercial. Gracias a Dios no fue eso. Y lo mismo cabe decir aquí. Wow, imagínense, dice, es apropiado ayudar a los demás si hay una necesidad real, pero no salgas de fiador de las deudas de los demás. Los estudios muestran que el 75% de los garantes o los fiadores terminan ellos haciendo los pagos de las personas por las cuales salieron
como fiadores. Así que ese porcentaje está bastante alto y es necesario que nosotros nos pongamos en cintillo de que tenemos que ser eficientes coadministradores de los recursos del Señor y nosotros no podemos estar haciendo, ¿cómo se dice? Comprometiendo los recursos que el Señor nos ha dado de una manera irresponsable. ¿Por qué? Porque yo estoy, y si lo vemos en asuntos prácticos, la persona está siendo irresponsable en cumplir con sus deudas y yo le estoy, como quien dice, facilitando el hecho de que sea responsable al salir como fiador. Claro, estoy viendo el asunto desde el punto de vista negativo. Desde el punto de vista positivo, si la persona es responsable, pues no necesitaremos pues salir de fiador, porque si la persona realmente es responsable, pedirá el préstamo y esperando pues que la necesidad no sea tan urgente. Tú pides el préstamo cuando calificas para hacer el préstamo. Miren que desde ese primer préstamo yo no he necesitado fiador porque ya tengo mi historial crediticio y mi historial crediticio dice que yo nunca he dejado de pagar mis deudas, he cumplido con mis compromisos a tiempo y las veces que he pedido prestado me aseguro de cumplir con los requisitos que exige la empresa, la institución crediticia. Así que es importante que nosotros cumplamos con el requisito para no tener que estar pidiendo un fiador. Muy bien, la segunda trampa financiera en la cual caemos algunos son las tácticas de enriquecimiento rápido. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a esto? Tenemos una recomendación de Proverbios 28:20 y una de 1 Timoteo 6, 9 y 10. Y nos dice Proverbios 28:20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Wow. Y nos dice 1 Timoteo 6, 9 y 10. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Esta traducción me parece interesante. Y la raíz de caer en esta trampa de enriquecimiento rápido es justamente el amor al dinero. Quiero el dinero y lo quiero ya. No quiero esperar. Yo recuerdo que mi mamá siempre me decía, oye, pero si quieres comprar algo, ahorra. ¿Por qué no ahorras? ¿Por qué tiene que ser ya? Y esa fue la trampa en la cual yo caí, que te bombardean con estas publicidades, en las televisiones y en los medios de comunicación que te dicen compra ahora y paga después. Y no te estás dando cuenta de que estás cayendo en una trampa. Si tú necesitas comprar algo, prepárate para comprarlo. Si yo necesito una lavadora nueva, que por cierto necesito una lavadora nueva, la que tengo se me está cayendo literalmente a pedazos. Entonces, yo necesito ahorrar. Investigué cuánto cuesta una lavadora nueva y entonces empiezo a ahorrar, cosa de que cuando ya tengo el dinero, voy y hago la compra sin necesitar fiador, sin necesitar préstamo. Pero nuestra generación fue preprogramada por los medios de comunicación en que compres ahora y paga después. Y a veces metemos la pata y caemos en estos juegos, digo yo, en estas trampas de enriquecimiento rápido, de que, oye, mira, si le metes dinero a esto, y disculpen que lo diga, pero una de las tantas trampas en la que caemos para enriquecernos rápido es la lotería, es los juegos estos de azar, son trampas
¿Cuánta gente no pierde su salario entero en los juegos de azar, tratando de enriquecerse rápido? Y claro, no dejo atrás las pirámides, pero son trampas en las cuales caemos y que muchas veces nos meten en mayores problemas. Las artimañas para volverse rico en forma rápida son otra trampa financiera. Está casi garantizado que llevarán a la ruina financiera a quienes se ven atrapados en ellas. Cuando parezca demasiado bueno para ser verdad, lo más probable es que no es verdad. Hay mucha gente herida emocional y financieramente. Una tragedia adicional con estos planes arteros es que en muchos casos las personas han tenido que pedir prestado para sumarse a estos esquemas de enriquecimiento rápido. Muy importante, tenga cuidado. Muchas vidas y familias se han arruinado con estrategias de enriquecimiento rápido que terminan enriqueciendo solo a los estafadores que las inventan a expensas de quienes caen en la trampa. Cuando un amigo o incluso un ser querido trate de involucrarte en una de estas estafas, ¿qué es lo que nos dice la guía de estudio? Huye, no camines, corre tan rápido como puedas. Yo me quedé en serio. Así que esta es la situación. Y saben, estudiando esta guía de estudio me encontré con toda una serie de videos en el internet que te dicen cómo ser rico rápido, cómo ser rico y joven. Me encontré en esa, encontré otras 7 secretos para ser rico. Yo me quedé, mira, así que si tú estás en el internet y te encuentras con esto, huye, ni siquiera te acerques. Yo no las abrí, yo nada más que vi la foto y digo, bueno, voy a poner la foto de ejemplo. Ni siquiera abrí los videos porque digo, no voy a caer en esa trampa. Por ir a ver de qué se trata, quedas tú involucrado y entrampado. Huye, no camines, corre tan rápido como puedas y aléjate de eso. Ahora tenemos una cita de la hermana White que nos habla primeramente acerca de la primera trampa, que es de salir de fiador, y eso lo vamos a ver en Testimonios para la Iglesia, tomo 1. ¿Cómo debemos evitar esto? Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 184, nos dice: vi que a Dios le desagrada que su pueblo sea fiador y en especial de los incrédulos. Se me indicaron estos textos: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Proverbios 22-26. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Proverbios 11-15. Miren, y miren de dónde viene: del hombre más sabio que haya vivido en esta tierra, de Salomón. Él te escribe esto y te lo escribe dándote las recomendaciones, las enseñanzas que el Señor nos quiere dar. Mayordomos infieles, sigue diciendo la cita, comprometen lo que pertenece a otra persona, su Padre Celestial, y Satanás está dispuesto a ayudar a sus hijos a sacárselo de las manos. O sea, Satanás quiere sacarnos los recursos que Dios nos da para invertirlo en su reino, y nosotros alegremente salimos de fiador. Wow. Los observadores del sábado no deben ser socios de los incrédulos. Los hijos de Dios confían demasiado en la palabra de los extraños y piden su consejo cuando no debieran hacerlo. Wow, interesante. Y yo necesito puntualizar algo. Nosotros pensamos que los incrédulos son los que no son miembros de la iglesia, pero ¿sabía usted que hay muchos incrédulos dentro de la iglesia? Hay muchos que viven conforme a los parámetros del mundo. Hay muchos que están en el juega vivo. Hay muchos que no han sido convertidos, que todavía están en la carne y son miembros de nuestra iglesia. Y la Biblia es clara: no
te comprometas con una persona que es incrédula, que no cree en la palabra de Dios como su norma de regla y conducta. Y esa es la diferencia. Hay muchos que tienen sus nombres escritos en el libro de la iglesia, pero no han sido convertidos. Y de esos también hay que huir. Y he visto cualquier cantidad de situaciones dentro de la iglesia, justamente por hacer sociedad con hermanos de iglesia, pero que no han sido convertidos y están igual que los que están afuera. Así que ojo y cuidado. Muy bien, tenemos el segundo texto de Mensajes Selectos, tomo 2, que nos va a hablar acerca de las tácticas de enriquecimiento rápido. Y en la página 493 de Mensajes Selectos nos dice: el deseo de acumular riquezas no es pecaminoso. Tenemos ejemplos bíblicos como Abraham, Jacob, Isaac y muchos otros que eran personas que tuvieron riquezas. El tener riquezas no es pecaminoso, pero si en el esfuerzo de adquirir las riquezas para lograr ese objetivo tú haces lo siguiente, entonces Dios no va a bendecir tu actuar. ¿Ok? Así que tenemos que ser claros. El deseo de acumular riquezas no es pecaminoso, pero si en el proceso de hacerlo tú caes en lo siguiente, entonces estamos mal. ¿Qué es lo que debemos evitar al momento de acumular riquezas o en el proceso de acumular riquezas? Si los hombres y las mujeres no se olvidan de Dios ni transgreden los últimos 6 preceptos que dictan el deber del hombre hacia sus semejantes, entonces no tienes ningún problema, ¿ok? Si en el proceso tú no violas ninguno de los últimos 6 mandamientos de la ley de Dios para obtener lo que quieres, no hay ningún problema. Y si quieres saber cuáles son los 6 mandamientos los últimos 6 mandamientos de la ley de Dios, te invito a leer Éxodo 20. Entonces, ¿qué otra cosa? Si en el proceso de acumular riquezas, tú no te colocas en una posición desde donde te resulte imposible glorificar a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales pertenecen a Dios, no hay ningún problema. Pero si tú te colocas en esa posición en donde tú te estás desgastando físicamente, mentalmente, no duermes por estar pegado a la bolsa de valores o no duermes porque tienes que trabajar 2, 3 trabajos para acumular las riquezas, Dios no puede aprobar ese tipo de actuar. ¿Qué otra cosa Dios no puede aprobar? Si en tu apresuramiento por enriquecerte te sobrecargas tus energías y violas las leyes de tu organismo, si te colocas en una condición que te impide rendir a Dios un servicio perfecto, llego el sábado a la iglesia y me estoy literalmente durmiendo porque trabajé como bestia durante la semana y estoy tan cansada que no le puedo rendir a Dios un servicio perfecto. Eso es seguir una conducta pecaminosa y Dios no puede aprobar el precio de un sacrificio tal. Así que muy importante que siempre dentro del proceso de acumular riquezas o de acumular los fondos, y yo siento que el gran problema de la iglesia hoy en día es justamente esto. Trabajamos tanto durante la semana que llega el sábado y todo el mundo llega cansado o se levanta tarde porque necesita dormir un poco más porque durante la semana se la pasó levantándose temprano, o de repente estando en el culto mi mente está pensando en el negocio y en esto y en esto y en lo otro que dejé pendiente, o de repente no llego en la tarde porque necesito dormir porque estoy muy cansado. O sea, he sobrecargado mis energías vitales a tal punto que no puedo adorar a Dios. No puedo, porque mi mente y mi cuerpo están demasiado cansados. Y esto Dios no lo puede aprobar. Así que si estás en ese proceso, yo te diría que hagas un alto.
Yo ahora mismo también estoy haciendo un alto. Tengo una semana de haber regresado de vacaciones y estoy que ya me estoy cansando. Digo, no, tengo que hacer un alto. Yo no puedo regresar a la misma conducta o al mismo proceso en donde estaba, trabaja, acostándome tarde y al día siguiente estoy cansada. Digo, no quiero volver a hacer esto, tengo que hacer un alto, decidir cuánto tiempo le voy a dedicar a cada cosa y dedicar tiempo para hacer ejercicio, cuidar el cuerpo y también para dormir. Así que si usted en el proceso de enriquecerse está sacrificando su mente, su cuerpo, haga un alto y ponga los puntos sobre las IES, defina que es importante. Es cierto, necesitamos los recursos, pero no a costa de ir a la tumba antes de tiempo. Y con esto terminamos la lección para este día, esperando que el Señor nos guíe a tomar decisiones sabias conforme a los escritos que tenemos en la palabra de Dios y en los escritos de la hermana Elena G. de White. Oremos. Gracias, Señor, por habernos dado estos consejos. Realmente salir de fiador o tratar de enriquecerse rápidamente sin hacer los preparativos para acumular las riquezas conforme a las instrucciones que tú nos das. En especial, Señor, recuerdo Mateo 6:33 que nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo aquello que es necesario para nuestro sustento será añadido. Si permitimos que el Espíritu Santo nos dirija a tomar decisiones, a alimentarnos de la palabra de Dios para que podamos adquirir sabiduría, entendimiento, inteligencia, podremos entonces, Señor, ir poco a poco acumulando los recursos sin sacrificarnos en el proceso. Gracias, Señor, por cada una de las palabras sabias que hemos estudiado hoy. Dirígenos para que podamos poner todo esto en práctica y ser más que vencedores en tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día. Amén, 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 hermana. Oiga, qué bendición, ¿verdad? El estudio de esta mañana. Sé que para nuestros amigos de las diferentes redes sociales ha sido un estudio donde han aprendido cosas que no sabían y que si la ponen en práctica en su vida se van a librar de muchas situaciones. Imagínense, hermana, desde cuándo se escribió la Biblia y está detallando lo que estamos viviendo nosotros hoy en la actualidad con esta clase de situaciones, ¿verdad? De ser fiador. Bueno, yo nunca he sido fiadora, ni tampoco nunca he hecho un préstamo porque no tengo la manera como pagarlo. Así que en esa situación no he llegado, pero vemos que el querer conseguir dinero con estas clases de préstamo o el dinero rápido te va a llevar tarde o temprano a encontrarte con un estafador, como se habló. Sí conozco hermanos de la iglesia que compran lotería todavía, y como usted mencionó, está la lotería, los juegos de azar, las pirámides, las carreras de caballo, las peleas de gallo, todo lo que tenga que ver con encontrar dinero fácil. La situación esa de dedicarle tanto tiempo al trabajo y llegar súper cansada, con sueño a la iglesia, la viví durante mucho tiempo. Yo y que la hermana me está describiendo a mí, y lo peor de todo, hermana, es que solamente quedó el cansancio porque no quedó dinero. Ve, pues que por lo menos
hubiera hecho esto, el cansancio, el trabajo duro, pero quedara el dinero, pero no, lo único que quedó fue el cansancio esto y el dinero, y que estos consejos del Señor, ¿verdad?, nos ayuden a no caer en esta situación. Si hemos caído, tratar de salir, y si no hemos caído, no estar en esa situación como hijos de Dios. No debemos, ¿verdad?, participar en esta clase de cosas, y al tratar de hacer eso estamos poniendo de lado al Señor, no estamos creyendo en el poder de Dios. El que es el dueño del oro y de la plata es Dios, que por lo tanto no debemos de buscarlo en otras situaciones, sino serle fiel a Dios, y Él nos bendecirá dando lo que nosotros estamos necesitando para nuestra vida. Que recordemos que el Señor nos ha prometido todo lo que necesitamos, Él lo va a suplir, no lo que las fantasías que tenemos, los deseos que tenemos, sino lo que realmente nosotros estamos necesitando. Así que sigue aquí, ¿verdad?, la mala administración que hemos tenido en los recursos que el Señor nos da, y estamos cayendo en estas trampas que el enemigo nos está poniendo para entonces vernos en estas situaciones, criticar al Señor, exigirle al Señor porque estoy en esta situación, cuando han sido nuestros propios deseos del amor al dinero que nos han llevado, ¿verdad?, a estas situaciones tan desagradables y penosas, ¿verdad?, en nuestras vidas. Que Dios nos ayude a que realmente podamos honrarlo, que podamos ser verdaderas hijos e hijos suyos, saliendo de estas situaciones en las que estamos metidos, a hacer cambios oportunos, pertinentes, adecuados a nuestras vidas, y que nuestra vida realmente pueda ser conducida por el Espíritu Santo, y que nos podamos dar cuenta a tiempo, como usted, hermana, que acaba de decir que ha venido de sus vacaciones y está cayendo al mismo ritmo que estaba antes, y que no, tengo que parar, tengo que hacer cambio. Cuando uno está pendiente de esas situaciones, uno no cae tan profundo, que puede de una manera fácil ir organizando mejor su vida, mejor lo que tiene que hacer, qué tiempo le va a dedicar a cada cosa, para realmente no caer en ese desgaste emocional, físico, mental, que tampoco honra a nuestro Dios. Así que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a realmente seguir los consejos que el Señor nos está dando en esta cartilla tan hermosa, que la deberíamos de conservar, predicar acerca de eso en nuestra iglesia, y sobre todo ponerlo en práctica en nuestras vidas, porque ahí es donde vamos a ver que ha sido una cartilla hermosa, que ha sido un mensaje puntual en nuestra vida, un mensaje transformador en nuestra vida, y dándole muchas gracias a Dios por traer esa clase de material y capacitarlos a ustedes, ¿verdad?, para poder traer esta clase de lecciones, ¿verdad?, a nuestras vidas. Hermana Magali y a Rosita por habernos acompañado en la lección de escuela sabática regular para la mañana de hoy, para el día de hoy. No nos queda más que desearles a todos que recuerden que mantengan en su mente nuestro lema: al que el Señor llama, Capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús, a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. rumbo Amén, al amén. cielo. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús, en las voces de sus hermanos Magali Martínez y de Jiménez. Que no se me olvide, el hermano Jiménez me va a reclamar como que nada más que de Martínez. También estuvo con usted la hermana Rosita Baker y de Moreno.
y su servidor José Moreno, siervo de Dios, para servirle a usted y a nuestro Padre Celestial. Les recordamos que estaremos mañana en nuestro horario regular desde las 6:30 de la mañana. Les esperamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor les bendiga hoy, mañana y siempre. Amén, amén, amén. Chao, pues hermano, éxito en su trabajo de hoy. Que Dios los guíe. Amén, amén. Chao. Nos vemos mañana si Dios permite. Amén.